¿Alguna vez te has preguntado por qué el libro de Jonás guarda un mensaje tan profundo sobre la vida de Jesús? Lo que aprenderemos hoy no solo transforma nuestra comprensión de esta historia, sino que también revela el increíble amor y la gracia que Dios tiene para todos nosotros. Acompáñame en esta exploración y no olvides darle like a este vídeo y seguir Momento Sagrado. El llamado de Dios a Jonás refleja no solo una orden, sino la esencia del conflicto humano frente a la responsabilidad y la obediencia. En el fondo, Jonás era un hombre como cualquiera de nosotros, con temores, prejuicios y una comprensión limitada de la gracia divina. Es fascinante observar cómo tiene lugar esta resistencia. Lo que se espera de Jonás es el cumplimiento del mandato divino de ir y predicar a Nínive, una ciudad denotada por su maldad, y en consecuencia, vista por él como digna de condena. La decisión de Jonás de huir hacia Tarsis no es simplemente un acto de desobediencia, sino una declaración de su propia sorpresa y confusión ante el amor incondicional de Dios. En su mente, Nínive no merecía la compasión, no merecía la misericordia. A menudo, cuando se nos pide algo que va en contra de nuestras inclinaciones naturales, sentimos esta misma disonancia. Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué debería esforzarme por alguien que no lo merece? Jonás aborda a Dios con un espíritu de resistencia, como muchos de nosotros cuando se nos llama a salir de nuestra zona de confort, especialmente hacia quienes consideramos enemigos o indiferentes. La ciudad de Nínive, conocida por su violencia y avaricia, representaba aquella parte de la humanidad que nos resulta difícil de amar. Sin embargo, a través de la narrativa de Jonás, vemos que el amor de Dios no tiene límites y que su gracia busca a todos, incluso a aquellos que nos desagradan. En este acto de desobediencia, Jonás se embarca en un viaje. Cada paso que da, cada decisión que toma, parece ahondar más su alejamiento de Dios, una representación física de su estado espiritual. Y así, nos encontramos con este hombre, huyendo no solo de una misión divina, sino también del conocimiento profundo de la naturaleza del amor de Dios. Las olas del mar, la tempestad violenta, no son meros elementos de la trama, sino el eco de su lucha interna. Su decisión de descender al barco, colocándose en posición de desinterés hacia el llamado, simboliza la tendencia humana a buscar refugio en la comodidad, ignorando la voz que clama por justicia y verdad. El viaje de Jonás hacia Tarsis no es un simple desplazamiento geográfico, es un simbolismo de la huida de la voluntad divina. Mientras más se aleja, más se enreda en un ciclo de angustia. No solo se aleja físicamente de Nínive, sino que intenta evadir el propósito que Dios tiene para él. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, ¿dónde estamos huyendo? ¿Cuántas veces hemos dado la espalda a lo que Dios nos ha llamado a ser y hacer, buscando refugio en el desinterés y la indiferencia? Es conmovedor notar que, a pesar de su desobediencia, Dios no abandona a Jonás. La tormenta que se desata es una manifestación del amor persistente de Dios, un amor que busca no solo el bienestar de los demás, sino también la restauración de aquellos que han perdido el rumbo. La sofisticación de la narrativa se vuelve evidente, ya que la tormenta no es solo un castigo, sino una oportunidad para el arrepentimiento. Mientras los marineros luchan contra las olas y las corrientes, Jonás permanece en un profundo letargo, inconsciente de la crisis que ha desatado. Aquí radica una gran lección: Dios nos confronta a través de nuestras decisiones. A veces, en nuestro intento por huir, nos convertimos en una carga para otros, distorsionando sus realidades debido a nuestro egoísmo. La respuesta de los marineros, al interrogar a Jonás sobre su culpabilidad, establece un paralelismo significativo. En medio de su propia tormenta, ellos también se ven obligados a examinar su fe, su comprensión de lo sagrado y la justicia. La forma en que confrontan a Jonás para averiguar la razón de su angustia es un claro recordatorio de que nuestras decisiones afectan no solo nuestra vida, sino la de quienes nos rodean. Cuando Jonás finalmente se enfrenta a la verdad de su desobediencia, el llamado a sacrificar su vida para salvar a los demás sirve como un poderoso símbolo de la entrega. Él, en esencia, se convierte en un preámbulo del sacrificio más grande de todos, el sacrificio de Jesús, donde el amor se demuestra en la disposición de dar la vida por otros. Así, este relato nos invita a considerar la profundidad de nuestros propios actos y el impacto que tienen en el reino de Dios. Ante la fuerza de las aguas y la gravedad de la tormenta, Jonás se convierte en un reflejo de nuestras propias luchas internas.
La historia de su huida es una invitación a regresar a la humildad y a reconocer que, en las corrientes de nuestras agitadas vidas, siempre habrá una oportunidad para actuar con fe y obediencia. En el fondo, todos estamos luchando en ciertos momentos, síntomas de una humanidad caída que se aferra a sus propios deseos. La angustia de Jonás, su clamor y su deseo por escapar, nos recuerdan que la verdadera paz se encuentra en la obediencia a la voz de Dios. En su negativa, revela la batalla del alma que aún muchos enfrentamos. A medida que Jonás se alejaba, el Señor envió una tempestad violenta al mar, poniendo en peligro la embarcación. Los marineros, aterrorizados, clamaban a sus dioses, mientras Jonás se refugiaba en el fondo del barco, sumido en un profundo sueño. Este contraste entre el pánico de los marineros y la apatía de Jonás muestra la gravedad de su desobediencia. Es interesante notar cómo la tempestad se desata ante la desobediencia de Jonás. No es simplemente un evento meteorológico, es una manifestación del descontento divino. En el relato, los marineros, hombres experimentados en el arte de navegar, enfrentan algo que escapa a su control, un fenómeno que no pueden entender, un levantamiento de aguas que va más allá de las tormentas habituales. Cada uno clama a sus dioses, tratando de apaciguar lo que consideran una ira sobrenatural. Sus gritos y sacrificios van dirigidos a deidades que no pueden responder, reflejando la desesperación de aquellos que se encuentran al borde de la muerte sin una salida visible. Mientras tanto, Jonás, el portador del mensaje de salvación, parece haber abandonado su propia misión para librarse de una carga que no le agrada. Su profundo sueño es una metáfora poderosa de su desconexión. Este sueño es más que una simple somnolencia, simboliza su resistencia a enfrentar la realidad de su llamado. Dormir en medio de una tormenta tan feroz indica no solo su apatía, sino también una completa falta de responsabilidad. Los marineros están en la lucha por sus vidas, mientras que él se hunde en un letargo peligroso. Este contraste resalta la profunda ironía: el profeta es el único que no está consciente del peligro. Cuando el capitán finalmente lo despierta, hay una súplica en su voz, un ruego desesperado que exige la atención de Jonás. Él les pregunta por qué está dormido, instando a que clame a su Dios, quizás sugiriendo que su recuperación puede estar en la oración. Aquí podemos vislumbrar una oportunidad de redención para Jonás. En su propia negligencia, hay un llamado a la acción. Sin embargo, lo que debe ser un momento de revelación y cambio para él se convierte en una especie de enigma, pues si él, el profeta de Dios, está dormido, ¿quién puede despertar a la nación de Israel que ha caído en la desobediencia? La pregunta que flota en el aire es perturbadora: ¿cómo es posible que Jonás opte por la huida en lugar del cumplimiento de su cometido? ¿No es su misión restaurar a su pueblo? Da la impresión de que prefiere la ignorancia a la responsabilidad. Esto resuena profundamente en el cristiano de hoy, ya que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas con la apatía. ¿En qué áreas de nuestra vida estamos también dormidos, ajenos a las tormentas que nos rodean y a las necesidades que claman por nuestra atención? El hecho de que los marineros hayan de recurrir a sus propias convicciones, mientras el portador del mensaje permanece en silencio, nos confronta con la verdad de que a menudo, el mundo busca respuestas en los lugares equivocados, mientras los mensajeros de la verdad se esconden de su deber. Jonás no solo está en la bodega del barco, está en el corazón de su tarea, llorando en la oscuridad de su decisión de huir. Este es un eco de lo que muchos experimentan en sus propias vidas, el conflicto interno entre lo que se considera fácil y lo que verdaderamente se necesita hacer. Cuando finalmente los marineros descubren que Jonás es la fuente de su calamidad, el caos en el barco se intensifica. Se lanza la pregunta crítica: ¿qué hemos hecho que nos ha llevado hasta aquí? El momento es de suma importancia, ya que refleja la búsqueda del culpable, un tema recurrente en nuestras propias vidas. ¿Quién tiene la culpa de la tormenta que me azota? ¿Es Dios, las circunstancias, o soy yo? Jonás es consciente de que ha desencadenado este caos y su respuesta es de una claridad perturbadora: tírenme al mar y el océano se calmará. Es aquí donde se halla el aspecto redentor del sacrificio, la disposición de Jonás a entregar su vida para salvarla de otros. Esta imagen de sacrificio traza claramente una línea hacia Cristo, que en su cruz se ofreció por la salvación del mundo. Jonás, en su rebelión y en su deseo de huir, se convierte en un símbolo de lo que se requería de un verdadero redentor.
Su disposición a ser arrojado al agua no es un mero acto de resignación sino un gesto que revela el sello de Cristo, quien vino a cargarnos con nuestras penas. Finalmente, cuando es arrojado al mar y la tormenta se calma, una profunda enseñanza atraviesa la narrativa. A veces, el sacrificio personal es la única respuesta a un caos que no se puede controlar. En la calidez del recogimiento después de la tormenta, los marineros reconocen la grandeza de Dios. El temor que sentían por el mar se transforma en un temor reverente hacia el Dios del profeta. Aquí, el ciclo de desobediencia se prepara para dar paso a algo nuevo, algo que ya estaba trazado en el plan divino. Al final, incluso en la rebeldía de Jonás, Dios utiliza cada experiencia para manifestar su gracia, y demuestra que no hay profundidad de oscuridad donde su luz no pueda llegar. Eventualmente, los marineros comenzaron a sentir una creciente inquietud a medida que la tormenta se intensificaba. La desesperación se reflejaba en sus rostros, sus ojos llenos de miedo mientras el barco tambaleaba violentamente sobre las olas. En medio de la confusión, lanzaron una mirada furtiva a Jonás, que yacía dormido en las profundidades del barco. Era un contraste surrealista, él, aparentemente ajeno al caos que lo rodeaba, mientras ellos, hombres de mar experimentados, sabían que estaban al borde de la perdición. Al enterarse de la situación y de que un gran desafío se cernía sobre todos ellos, decidieron actuar. Fue en este tumulto que, al lanzar suertes, se reveló que Jonás era el culpable. La lotería del destino pesaba sobre él como un plomo, la mirada de los marineros se tornó hacia él con una mezcla de temor y rabia. Con ansiedad, comenzaron a interrogarlo. ¿Quién era él? ¿De dónde venía? ¿Qué había hecho para atraer esta calamidad sobre ellos? Lo que siguió fue una confesión que resonaría a través de las generaciones. Jonás, con voz temblorosa, reveló su identidad: soy hebreo, y temo al Señor, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Sus palabras no eran solo una declaración de fe, sino un eco de la incredulidad de aquellos hombres ante lo que realmente significaba esa revelación. Los marineros, aterrorizados por el reconocimiento de la presencia del verdadero Dios en medio de ellos, sintieron el peso de la culpa de Jonás sobre sus hombros. ¿Cómo podían deshacerse de él sin comprometerse aún más? Jonás se mostró dispuesto a sacrificar su propia vida para salvar la suya y la de sus compañeros. Les dijo que lo arrojaran al mar, un acto que no solo era un reconocimiento de su culpabilidad, sino también un acto de amor. Él sabía que su sacrificio podría calmar la tempestad que amenazaba a esos hombres. Este momento refleja una y otra vez el sacrificio de Cristo. Tal como Jonás estaba dispuesto a arrojarse al abismo para salvar a los que lo rodeaban, Jesús también se entregó a la muerte por nuestra salvación. En la narrativa de Jonás no solo se cuentan los hechos de un hombre desobediente, sino que se presagia la acción redentora del Salvador. Es un arquetipo del sacrificio que trasciende el tiempo y las circunstancias. Cuando los marineros finalmente decidieron actuar en consecuencia, la escena se tornó dramática. Se acercaron a la orilla del barco, con el agua rugiendo y la tormenta haciendo eco de su desdicha. Con manos temblorosas, tomaron a Jonás y lo levantaron. En ese momento, sintieron que un pedazo de su propia humanidad se desvanecía, tal como lo haría cualquier individuo al hacer un sacrificio en nombre de otros. Pero lo que ocurrió a continuación fue extraordinario. Al caer Jonás al mar, la tempestad se calmó de inmediato. En ese instante, se dieron cuenta de la justicia divina que rige el universo. La ira del océano se apaciguó, y con ello, sus corazones estaban llenos de asombro y reverencia por el Dios de Jonás. Este episodio no fue solo la conclusión de una tormenta salvaje, sino el inicio de un cambio profundo en los corazones de los marineros. Ellos, que inicialmente clamaban a sus dioses paganos, ahora se volvían hacia el Dios verdadero. Su temor por el mar se transformó en reverencia por el Dios que lo controlaba. En ese grado de revelación, se convirtió en el primer paso de su transformación espiritual. A través de la experiencia vivencial del sacrificio, hallaron una fe que nunca antes habían experimentado. Hicieron promesas y sacrificios al Dios de Jonás, buscando su misericordia. Cada acción tiene sus repercusiones, y el sacrificio de Jonás no solo afectó su vida, sino que también brindó una luz de esperanza a aquellos marineros perdidos en la tarde de la tormenta. Al igual que el sacrificio de Cristo fue una ofrenda por el mundo,
la disposición de Jonás a ser el chivo expiatorio se convierte en la imagen de lo que vendría más tarde, un sacrificio perfecto para la humanidad. Mientras podemos evaluar las decisiones de Jonás, también debemos mirar a nuestros propios corazones. ¿Estamos dispuestos a ser un sacrificio por los que nos rodean? ¿Podríamos arrojarnos simbólicamente al mar de las dificultades para ofrecer salvación a otros? Esta narrativa antigua no solo nos cuenta de un hombre en una tormenta, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas y cómo esas luchas pueden ser puentes para una conexión más profunda con Dios y con los demás. Por lo tanto, el viaje de Jonás no termina con la condena o el sacrificio, más bien, es el inicio de una historia que revela la profundidad de la gracia. Al sacrificar su propia vida, Jonás vivió la esencia de lo que significa redención, un concepto que se despliega en la vida de Jesús. Como Jonás fue arrojado al abismo, así también Jesús se aventuró a la muerte para levantarnos a una nueva vida. Y en esa realidad, encontramos el verdadero propósito detrás del sacrificio, la salvación, la transformación y la restauración de la humanidad perdida. Cuando los marineros lanzaron a Jonás al agua, un silencio inquietante se apoderó del mar embravecido. Las aguas, antes furiosas y desatadas, encontraron una calma que solo puede ser descrita como sobrenatural. No era simplemente una tregua de la tormenta, sino un susurro divino que atravesaba los corazones de los marineros. Ellos, que antes clamaban a sus dioses, ahora observaban con asombro el resultado de su acto de fe. El sacrificio de Jonás calmó las olas y trajo, por un momento, la paz. A medida que Jonás se sumergía en las profundidades del océano, el agua lo envolvía, y en su descenso, se encontraba atrapado entre la vida y la muerte, en una especie de limbo donde cada segundo contaba. En ese abismo, mucho más que un castigo, se desató un proceso de introspección desgarrador. En la oscuridad del océano, Jonás vio cómo su egoísmo había transformado su misión divinamente ordenada en un acto de desobediencia. La misma fuerza que lo había empujado a huir se convertía ahora en su maestro silencioso, enseñándole lecciones que nunca había deseado aprender. Allí, en el vientre del gran pez, se encontraba en un lugar donde podía escuchar, reflexionar y, por fin, enfrentarse a sus propias razones por las que había corrido. Mientras tanto, en otro lugar, un hecho extraordinario estaba ocurriendo. El destino de Jonás se entrelazaba simbólicamente con el destino de Cristo. A través de la narrativa de su sufrimiento, Jonás se convertía en un espejo de la pasión de Jesús, quien, al enfrentarse a su propia crucifixión, también descendió a lo más profundo de la experiencia humana. La enorme criatura marina era, de alguna manera, un símbolo de la muerte que Jonás había temido, la que lo llevaría a un renacimiento espiritual. En el estómago del pez, el tiempo parecía eludir su paso. Durante esos 3 días y 3 noches, Jonás no solo contempló su desobediencia, sino que fue llevado a un lugar de desesperación que reveló un profundo anhelo de redención. La noche eterna se convirtió en un precioso espacio para el arrepentimiento. No soy digno, resonaba en su mente, no soy digno de volver a su presencia. En esa angustia, el clamor de su alma se tornó en un reconocimiento de la grandeza de Dios. Tú, Señor, que creaste los mares y las tierras, a ti clamo. Esta experiencia de sufrimiento reflejaba el camino que tendría que recorrer Cristo. Mientras Jonás padecía la inminente muerte simbólica en el pez, Jesús, inocente y puro, iba a enfrentar lo inenarrable en la cruz. Jonás ofrecía un sacrificio, al verse como el culpable que traía el caos a los marineros. De igual manera, Jesús se convertía en el portador de los pecados de la humanidad, cargando por nosotros el peso de la ira divina. La agonía del pez era una prefiguración del momento en que Jesús lloraría: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ambos, Jonás y Jesús, llevaban en su interior la profunda lucha del sacrificio, un anhelo de rescatar a otros, aún en medio de su propio sufrimiento. Jonás, en su angustia, empezó a recordar las promesas de Dios. Al ir desnudando su corazón, cada ola de tormenta se convertía en un discurso de amor que le hablaba de la fidelidad del Creador, aquella misma fidelidad que muchas veces había despreciado. Sus recuerdos volaban hacia momentos en los que había sentido un profundo llamado, sueños de un futuro que él ya había anhelado, llevar un mensaje de esperanza y arrepentimiento a los perdidos. Pero el temor lo había arrastrado lejos, a una tierra donde pensaba encontrar una ruta más segura y cómoda. Esa misma desobediencia tan humana se traducía ahora en un anhelo de arrepentimiento, un deseo de volver al camino,
al propósito. Así, mientras la oscuridad lo envolvía, Jonás comenzó a ver poco a poco destellos de luz en su angustia. Se percató de que podía orar, de que aun en sus momentos más bajos, el mismo Dios que había llamado lo nutría, lo sostenía en esas profundidades. Desde la prisión del abismo clamaré, decía con fervor, comenzando a comprender que todos los caminos conducen de regreso a la gracia, incluso aquellos que elegimos fuera de su voluntad. Finalmente, el gran pez, guardián de su transformación, lo escupió en la costa, como si lo enviara de regreso al mundo con un propósito renovado. La salida del pez simbolizaba la victoria sobre su propia rebelión, un prerequisito que lo impulsaba a cumplir su misión. Así como Jesús salió de la tumba, Jonás también experimentó una resurrección que le permitiría, no solo salir vivo, sino también renacer a una nueva vida de obediencia y valentía. Aquel que había muerto simbólicamente ahora no solo estaba vivo, sino completamente restaurado en su llamado. A medida que Jonás se levantaba, el eco de su experiencia palpitaba con un nuevo entendimiento: a veces hay que conocer la muerte para apreciar plenamente el regalo de la vida. Así, en lo profundo del mar o en la agonía de una cruz, la salvación, la verdadera, se encuentra en la aceptación de nuestro lugar en la historia redentora que Dios aún sigue escribiendo. La oración de Jonás desde el vientre del gran pez es un momento trascendental que ilumina la relación entre el sufrimiento, el arrepentimiento y la redención. Desde las profundidades, Jonás no solo clama por su vida, sino que también realiza una íntima reflexión sobre su estado espiritual. Comprender esta oración es adentrarse en el misterio de cómo nuestros momentos de crisis pueden transformarse en oportunidades para un contacto genuino con Dios. La situación es desoladora. Jonás, sumergido en la oscuridad y la desesperación, siente que su mundo se desmorona. El mar, que antes era un símbolo de libertad, se ha convertido en su prisión. Los vientos tempestuosos, que lo llevaron a la muerte, lo envuelven junto con la desesperación de su elección. Pero en medio de esa desesperanza se presenta algo sorprendente: la voz de la salvación comienza a brotar en su corazón. En sus palabras, hay un reconocimiento profundo de su error, una rendición que lo lleva a clamar a Dios. Este momento nos enseña que no estamos alejados de la gracia divina, incluso cuando nos encontramos en los lugares más oscuros de la vida. En su súplica, Jonás recuerda la omnipotencia de Dios: desde el vientre del pescado clamé a ti, y tú me escuchaste. Aquí reside una verdad fundamental: no importa cuánto nos hayamos alejado, siempre podemos volver a Dios. La confianza en que Él escuchará nuestras oraciones es lo que da fuerza a nuestra fe. Jonás, en su angustia, reconoce que el verdadero camino hacia la liberación comienza con el arrepentimiento. Este acto de volver a Dios no es solo verbal, sino un compromiso profundo que refleja su deseo de restaurar la relación que había sido quebrantada por su desobediencia. Al ofrecer su oración en medio de la adversidad, Jonás también establece un precedente para quienes se encuentran en situaciones similares. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos envueltos en nuestras circunstancias, sintiendo que todo está perdido? La oración desde el vientre del pez es un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más despreciables, cuando creemos que no hay salida, podemos encontrar en Dios nuestro refugio. La autenticidad en la oración de Jonás radica en su vulnerabilidad: él no intenta esconder su pecado, sino que enfrenta la realidad de su desobediencia. Este es un paso crucial en nuestro viaje hacia la espiritualidad: aceptar nuestras faltas y acercarnos al Señor con un corazón sincero. Jonás menciona las corrientes sobre mí, un lenguaje evocador que refleja no solo su desesperación física, sino también su confusión emocional y espiritual. Se siente como un náufrago en un mar de angustia, un símbolo de cómo nuestras decisiones pueden arrastrarnos a la deriva. Sin embargo, ahí mismo, en la boca del pez, se encuentra una especie de paradoja. Es en esa caverna oscura donde su verdadero viaje comienza, es donde se da cuenta de que su liberación no viene de huir, sino de enfrentarse a su necesidad de Dios. La desesperación de Jonás llega a su punto culminante cuando reconoce que la salvación proviene del Señor. Este es el núcleo de su confesión. No hay esfuerzo humano que pueda proporcionar la salvación, solo Dios, en su infinita gracia, puede rescatarnos. Esa revelación transforma la naturaleza de su oración. Ya no es solo un grito de angustia, sino un acto de fe. La salvación, entonces, es un concepto que atraviesa la narrativa de Jonás,
vinculado a la idea de que, aunque parezca que todo está perdido, hay una redención disponible. Cuando el pez vomita a Jonás en tierra firme, se convierte en símbolo de una nueva vida. El ciclo de muerte y resurrección culmina en este momento decisivo. Su oración fue escuchada, al igual que un nuevo amanecer, recibe una segunda oportunidad. Aquí, se manifiesta un eco de la resurrección de Cristo. Al igual que Jonás, Jesús también descendió a las profundidades antes de ser levantado para traer vida a muchos. Esta conexión se establece profundamente en la narrativa, recordándonos que en la experiencia de Jonás hay un preámbulo de lo que está por venir en la historia de la redención. Así, la oración de Jonás no solo nos anima a buscar a Dios cuando todo parece perdido, sino que también revela la naturaleza del arrepentimiento, un acto de regreso a la fuente de vida. Este es un recordatorio poderoso para cada uno de nosotros de que, incluso en nuestros errores más profundos y en nuestras decisiones más equivocadas, la invitación a volver y clamar a Dios siempre está abierta. La historia de Jonás y su oración se convierte en un faro de esperanza, mostrándonos que el camino hacia la sanación espiritual comienza con un simple, pero honesto, clamor a Dios desde lo más profundo. Finalmente, y de manera impresionante, Dios ordenó al gran pez que vomitara a Jonás en la tierra firme. Este momento marca no solo un regreso, sino una segunda oportunidad, una gracia que se extiende profundamente. Jonás, después de su odisea en las profundidades, emerge no solo como un hombre rescatado, sino como un símbolo de lo que significa la redención divina. Al igual que Jesús, quien resucitó y continuó su ministerio tras vencer la muerte, Jonás también fue llamado a regresar, pero esta vez con un propósito renovado, llevar un mensaje de esperanza a los ninivitas. Es fascinante ver cómo Dios opera en nuestras vidas. La misericordia divina no se limita a una sola ocasión. Cuando Jonás fue arrojado al mar, se encontraba en su punto más bajo, desesperado, pero salió de la boca del pez con una nueva claridad y un renovado sentido de misión. Las palabras de su oración en el vientre del pez revelan un cambio interno, una transformación que va más allá de la mera supervivencia. Cuando estuvo allí, rodeado de oscuridad y confusión, Jonás se volvió hacia Dios con un corazón contrito. /, te aferraste a mí, Señor, incluso en las profundidades de la muerte /, podría haber pensado. Es en esos momentos de quiebre donde se forja el carácter. De esta manera, Dios le dio a Jonás no solo una segunda oportunidad, sino una misión redentora. Lo envió de regreso a Nínive, un lugar que evocaba temor y amargura en su corazón, no solo por la historia de enemistad entre los asirios e israelitas, sino también por la incomprensión de lo que significaba acercarse a los enemigos. Sin embargo, ahí radica la belleza del propósito de Dios, llevar la luz a las tinieblas y la esperanza a aquellos que parecen irremediables. Jonás ahora tenía la responsabilidad de ser el mensajero de Dios, alguien que podía cambiar el curso de toda una nación con su mensaje. La narrativa a partir de este punto es poderosa. Imagínate a Jonás entrando en la vasta extensión de Nínive, una ciudad tan grande que se requerían 3 días para recorrerla. La gente que observaba su llegada probablemente lo veía como un extraño, un hebreo con el mensaje de un dios agresor. Pero en lugar de un mensaje de condena, la historia de Jonás se transforma en un acto de compasión. Mientras él avanza, proclama el mensaje de advertencia, dentro de 40 días, Nínive será destruida, sin embargo, es crucial entender que el tono de su declaración no era simplemente una condena, sino una invitación a la restauración. En el fondo de su ser, Jonás sabía que su mensaje tenía el poder de transformar corazones. Aparentemente, él luchaba con su propia resistencia, sabiendo que los ninivitas podrían responder. El mismo Dios que una vez había dirigido su camino también dirigía el de ellos. Al escuchar la proclamación de Jonás, el pueblo de Nínive, incluido su rey, se vestía de saco, un símbolo de penitencia y contrición. Este gesto no era solo un acto escénico, era un reconocimiento de su propia maldad, un llamado a regresar a Dios, una invitación a la redención. Aquí se encuentra un contraste poderoso. Mientras Jonás experimentó un conflicto interno, los ninivitas, una nación conocida por su brutalidad e inmoralidad, respondieron. Su arrepentimiento fue colectivo y genuino. La historia de Jonás se convierte en un relato intrincado de cómo Dios busca a aquellos que parecen no tener esperanza a través de su siervo, incluso cuando el siervo mismo duda.
Este acto de restauración es un recordatorio de que Dios siempre está buscando la redención en los lugares más inusuales y en los momentos más oscuros. La comparación con Jesús es ineludible. Mientras Jonás fue vomitado sobre la playa, Jesús salió del sepulcro, no solo para seguir adelante con un mensaje, sino para ofrecer salvación permanente. Ambos, de manera única, fueron instrumentos de un cambio radical. Jonás, con un apel de contraestado de los ninivitas, y Jesús, con la invitación de salvación a toda la humanidad. La enseñanza de Jonás resuena a través de las generaciones que preceden y siguen a Cristo, mostrando que el arrepentimiento genuino puede mover la mano de Dios, transformando destinos y ofreciendo perdón. Es esencial comprender que el mensaje de Dios es universal. No se limita a una cultura o un grupo. La oportunidad de redención se extiende a todos, incluso a aquellos que han cometido los actos más atroces. Esta revelación desafía la noción de exclusividad que a veces se aferra a la fe. Dios no solo llama a los justos, sino a los quebrantados, a los perdidos y a los caídos. Esta verdad es liberadora, tocando los corazones de quienes han sentido que están demasiado lejos de su gracia. La narración también nos deja con un poderoso recordatorio sobre la paciencia y la perseverancia de Dios. Al igual que dio a Jonás una segunda oportunidad, Él sigue ofreciendo nuevas oportunidades cada día. No importa cuántas veces tropezamos, su llamado a la redención nunca se extingue. Hay belleza en la idea de que nuestros fracasos pueden ser utilizados por Dios como un trampolín hacia un propósito más grande. A través de Jonás, vemos una representación de esperanza, una luz que brilla en la oscuridad de la resistencia y el egoísmo. Dios lo usó, imperfecto como era, para llevar un mensaje de salvación a un pueblo que podría no haber sido de su elección. Al final, la historia de Jonás y su regreso a Nínive se convierte en un reflejo de la misión de Cristo, una misión que todavía continúa, donde cada día se brinda una nueva oportunidad para volver a casa, donde siempre seremos recibidos con brazos abiertos. Cuando Jonás finalmente llegó a Nínive, la ciudad se alzaba ante él con su inmensidad, un símbolo del poder y la crueldad asiria. Era una metrópoli de vidas entrelazadas, personas que vivían en un ciclo de pecado y violencia, totalmente alejadas del Dios de Israel. Sin embargo, lo que Jonás no anticipó fue la energía palpable que surgiría a través de su simple mensaje de advertencia. Con su corazón lleno de resistencia y miedo, él proclamó lo que Dios le había ordenado, _, dentro de 40 días, Nínive será destruida _. Estas palabras, aunque destinadas a ser un mensaje de juicio, se convirtieron en la chispa que encendería el fuego del arrepentimiento en el corazón de los ninivitas. El efecto de estas simples palabras fue explosivo. La noticia de la amenaza divina se propagó rápidamente, la multitud se agolpaba, ansiosa por saber más. Y así, empezaron a clamar al Dios que Jonás había mencionado. No eran simplemente palabras vacías, los ninivitas sintieron un profundo temor que les llevó a actuar. Se dieron cuenta de que su continuada injusticia y maldad habían llegado a un punto crítico, donde la ira de Dios podía manifestarse en cualquier momento. Lo que comenzó como un mensaje sombrío se transformó en una oportunidad de redención, revelando un aspecto del carácter de Dios que es a menudo olvidado, su deseo de que cada persona se vuelva a Él, sin importar cuán lejos hayan caído. Los actos desesperados de los ninivitas se convirtieron en un testimonio del poder transformador del mensaje de Dios. Desde el rey hasta la persona más humilde, todos se cubrieron de cilicio, un símbolo de luto y humildad. El rey mismo, al escuchar el relato de Jonás, se levantó de su trono y despojó su vestidura real, brindando un ejemplo palpable de que el arrepentimiento no conocía jerarquías. Se sentó en cenizas, demostrando que el reconocimiento del pecado y la súplica de perdón eran indispensables para todos, independientemente de su posición. Todos, desde los animales hasta los humanos, se unieron en un clamor colectivo, suplicando a Dios por misericordia. Este momento marcó un giro dramático no solo en la vida de Nínive, sino también en la historia del camino hacia la redención que Dios ha trazado para toda la humanidad. En un tiempo donde la venganza podría haber sido la respuesta inmediata, el mensaje de Jonás resonó como un eco de oportunidades, de la posibilidad de un nuevo inicio. Dios, en su infinita misericordia, estaba dando a esos perdidos la opción de volver a Él. La rapidez con la que el pueblo respondió es notable. Mientras que Jonás había luchado con su misión y había intentado huir de ella,
los ninivitas sin duda no titubearon en su decisión de volver al camino correcto. Este contraste entre la resistencia de Jonás y la inmediata rendición de los ninivitas subraya un importante principio: el verdadero arrepentimiento está acompañado de acción. No se puede simplemente lamentar el pecado, se debe buscar un cambio, una transformación que refleje el deseo interno de reconciliarse con Dios. Al observar la respuesta de Nínive, uno podría plantearse la pregunta fundamental sobre la verdadera naturaleza del arrepentimiento. ¿Es simplemente un sentimiento de culpa, o es un retorno genuino a una relación correcta con el Creador? Los ninivitas, a través de sus actos de desesperación, demostraron que el arrepentimiento va más allá de las palabras, es un acto de la voluntad que se manifiesta en decisiones tangibles. Al adoptar el cilicio, al sentarse en cenizas y al ayunar, se convirtieron en un fuerte recordatorio de que todos, independientemente de cuánto pecado hayan acumulado, son siempre bienvenidos a regresar al abrazo del amor divino. En este sentido, lo que ocurrió en Nínive sirve de lección para todos nosotros. Nos muestra la capacidad de Dios para convencernos de nuestras faltas y llamarnos a un futuro lleno de esperanza. La historia de Jonás y la respuesta de Nínive refuerzan la idea de que nunca estamos fuera del alcance de la gracia. Este poder transformador de Dios es constante, una fuente inagotable que nos invita a todos, incluso a los más alejados, a regresar a casa. Mientras Jonás observaba desde lejos, su propio corazón continuaba lidiando con sus sentimientos contradictorios. Él esperaba ver el resultado de la destrucción, pero se encontró con algo mucho más profundo: un pueblo que, movido por un mensaje vinculado al amor y la compasión de Dios, decidió dar un paso, remontar su camino hacia Él. La resurrección espiritual de Nínive a partir de un simple mensaje de advertencia demuestra que el poder de Dios puede cambiar incluso los corazones más endurecidos. A través de la proclamación de Jonás, Dios hizo visible su deseo de redentar a aquellos que parecen estar más perdidos. Y así, la historia no solo revela la influencia del arrepentimiento en una ciudad, sino también el profundo anhelo de Dios por salvar y restaurar incluso a los que parecen más alejados de su gracia. La respuesta de Nínive, por lo tanto, se convierte en un recordatorio continuo de que el poder del arrepentimiento puede atravesar cualquier oscuridad, iluminando el camino hacia el perdón y la vida nueva que Dios ofrece a todos. La frustración de Jonás ante la misericordia de Dios revela algo profundamente humano. En su esencia, Jonás se convierte en el espejo de nuestras propias luchas internas, esos momentos en los que el deseo de justicia personal choca con la gracia incondicional de Dios. Nos resulta difícil aceptar que, incluso aquellos que nos hieren o nos han hecho daño, tienen acceso al amor y la redención divina. Este conflicto interno de Jonás no solo nos invita a reflexionar sobre su historia, sino que también nos confronta con la realidad de nuestra propia respuesta frente al arrepentimiento ajeno. Después de que la ciudad de Nínive se volviera al Señor, ofreciendo su arrepentimiento a través de la proclamación de Jonás, el profeta quedó enojado. La ira de Jonás revela su profundo deseo de justicia más que compasión. Él quería que los ninevitas fueran castigados, que pagaran por sus pecados, ya que en su mente ellos eran enemigos mortales de Israel. En lugar de celebrar la intervención de Dios, Jonás se sintió traicionado por la misericordia divina. Este distanciamiento emocional es tan humano. ¿Cuántas veces hemos sentido que el perdón se otorga demasiado fácilmente a quienes nos han agraviado? En estas actitudes, nos enfrentamos a la dura verdad, que el rol de Dios como juez y redentor desafía nuestras propias percepciones de justicia y rectitud. Dios, con su infinita paciencia, no condenó a Jonás por su resentimiento. Más bien, utilizó esta frustración para ofrecerle una lección. En este momento crítico, Jonás se aparta de Nínive y se sienta a observar lo que sucederá. Quiere testificar sobre la posible destrucción de la ciudad, una especie de espectáculo donde su resentimiento sería justificado. Aquí, Dios no simplemente desea que Jonás aprenda sobre su gran compasión, sino que se le invita a examinar su corazón y la dura realidad de su egoísmo. Dios hizo crecer una planta para proporcionar sombra a Jonás y aliviar su malestar. La alegría del profeta al ver la planta refleja su propia egolatría, experimenta felicidad en lo que le beneficia, sin entender que la verdadera alegría no se encuentra en lo temporal, sino en el amor y la compasión hacia los demás. El contraste entre su satisfacción y el sufrimiento de Nínive debe haber azotado el corazón de Jonás. Pero la lección no termina ahí. Al día siguiente, un gusano destruyó la planta y Jonás se vio abrumado por el calor y la falta de sombra.
su fea queja de que era mejor morir que vivir refleja la desesperanza que a menudo sentimos cuando nuestras expectativas no se cumplen. Dios, una vez más, utiliza este sufrimiento para instruir. De manera sutil, le pregunta a Jonás si tiene razón de estar enojado por la pérdida de la planta. El dolor que siente por el dolor que le ha causado a su pequeña sombra es un contraste deslumbrante con la falta de compasión hacia una ciudad llena de más de 120,000 personas que no conocen su derecha de su izquierda. A través de esta confrontación, Dios lleva a Jonás a un punto crucial. Su preocupación exagerada por su propio bienestar es una sombra de lo que debería sentir por la vida de aquellas almas. La analogía de la planta, que nace y muere en un instante, es un reflejo de la fragilidad de la vida frente a la insignificancia personal de Jonás. Aquí, Dios redefine lo que significa preocuparnos. No se trata solo de nuestras necesidades y deseos, es un llamado a abrir nuestro corazón hacia aquellos que son considerados enemigos, hacia aquellos que hemos descalificado por su pasado o comportamiento. La cuestión que queda en el aire es si estamos dispuestos a aceptar esto, si estamos dispuestos a mirar a nuestro alrededor y ver más allá de nuestras heridas y ofensas, y ofrecer gracia y compasión, incluso a los que nos han hecho daño. La historia de Jonás es profundamente reveladora no solo sobre su carácter, sino también sobre la naturaleza de nuestra fe. La misericordia de Dios es vasta e inclusiva, desafiando nuestra tendencia a excluir a los que consideramos indignos. Al final, la relación de Jonás con Dios se convierte en un reflejo de nuestra propia relación con el perdón y la gracia. La gran pregunta que resuena es, ¿estamos dispuestos a extender a otros la misma gracia que hemos recibido? Es un recordatorio constante de que la gracia no es un privilegio reservado para unos pocos, sino que es un regalo que trasciende nuestras expectativas y limitaciones humanas. A medida que contemplamos la historia de Jonás, somos llamados a dejar nuestros propios prejuicios de lado y abrazar el propósito de Dios en la vida de todos, incluidos aquellos que nos desagradan o nos han herido. Jonás, en su lucha, nos insta a ser un reflejo de la gracia divina, invitándonos a vivir con un corazón abierto, dispuesto a compartir la compasión que Dios nos ofrece. Mientras tanto, la pregunta permanece, ¿cómo responderemos a la compasión de Dios en nuestras propias vidas?